Buenas tardes, bienvenidos a Sinergia Cefía. ¿Utiliza usted gas LP en su comercio o en su vivienda? De ser así, este programa le será de muchísimo interés, ya que conversaremos acerca de aspectos de seguridad que debemos tener en cuenta. Los ingenieros José Fernando Gómez y Juan Pablo Arias, nuestros expertos, le conversarán acerca de estos detalles. Vamos de inmediato con la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Hoy tenemos un programa muy importante que nos va a dar unas recomendaciones que literalmente nos pueden salvar la vida. Si usted en su casa utiliza gas para cocinar o para alguna otra actividad, quédese aquí, no se vaya, y en las pausas espérenos porque vamos a conversar sobre el uso del gas LP, pero sobre todo poder usarlo de forma correcta. Y para poder hablar de eso nos acompañan dos ingenieros en mantenimiento industrial, ambos miembros del Colegio de Ingenieros Tecnólogos del CITEC. Los presento a continuación. Primero presento a don Fernando Gómez, a quien le doy las buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Jessica por el espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos, y también les presento al ingeniero Juan Pablo Arias, que les decía también ingeniero en mantenimiento industrial. Muy buenas tardes. Buenas tardes Jessica, gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a entrar en materia de una vez, ¿verdad? Quisiera que nos puedan explicar, vamos a ir uno a uno explicando qué es el gas LP, sobre todo porque la gente, muchos de quienes nos están observando en sus hogares tienen gas, pero tal vez dicen, ¿por qué gas LP? ¿Será el que uso? ¿Será el que no uso? Hablemos de eso. Muy bien, bueno, el gas LP básicamente es un derivado del petróleo como tal. Él por sus formas de producción pues se convierte. Es un producto gaseoso que se obtiene de una mezcla, que son dos elementos. Uno se conoce como propano, el otro se conoce como butano. Se les dice hidrocarburos, ¿por qué? Porque tiene hidrógeno y porque tiene carbono, ¿verdad? Por lo tanto. Y no solo la fuente principal de él es el petróleo como tal, sino también el gas natural. Hay que diferenciar claramente que gas LP y gas natural no es lo mismo, ¿verdad? Y el gas LP es por los métodos de procesamiento que da mucho de esta fuente de propano y butano, que al final se separa para poder utilizarlo tal como llega a nuestros hogares. A nuestros hogares y a nuestros comercios y a nuestras industrias. ¿Por qué? Porque el gas LP es el mismo para todo lo que lo utilizamos, por lo menos en nuestro país. Hay que recordar que el único ente autorizado para importar el gas LP es Recope, la refinadora costarricense de petróleo, y por lo tanto el gas LP que tenemos en todos los distribuidores que hay en este país es el mismo, tanto para carros, para cocinas, para la industria, para lo que usted lo ocupe, sigue siendo el mismo gas. Ese gas es una mezcla, ¿verdad? Entonces las proporciones están dadas por los reglamentos técnicos centroamericanos, ¿verdad? Y ellos dicen que la proporción que hay que usar para un gas licuado de petróleo es 70% propano y 30% butano, ¿verdad? Ya ahí vienen propiedades que tienen que ver con ese balance. ¿Por qué? Porque el gas LP, si tuviera mucho propano, el problema es que hay mucha presión en nuestros tanques, en nuestras instalaciones, y a veces se puede volver inseguro si hay mucha temperatura, si hay ciertas condiciones. Entonces el butano viene a manejarlo a hacerlo más versátil y manejarlo con presiones que sean más accesibles, más manejables para todo el proceso de distribución. Entonces ese es nuestro gas, efectivamente. Sí. Don Fernando, como le decía, en muchos hogares hay gas y toda la vida lo han utilizado. Y yo creo que recientemente, y hablo de los últimos 10 años tal vez, aprendimos la lección de que el tanque de gas esté afuera de la casa, pero ¿cuáles otras lecciones deberíamos aprender y empezar a tomar nota los que están en la casa? Porque estoy segura que hoy se van a llevar muchas notas. Claro, la manipulación, por ejemplo. Ahí el gas tiene diferentes características que todos deberíamos de conocer. Voy a mencionar un pequeño ejemplo, ¿verdad? No con el ánimo de asustar, ni mucho menos, sino como un pequeño ejemplo. Cuando hace muchos años que trabajaba yo en una empresa gasera, un día llamó un señor haciendo unas preguntas, como nadie le pudo resolver, fue la llamada pasándose a ciertos niveles, ¿verdad? Y al final me llegó a mí como ingeniero de la empresa y atendí al señor. El señor preguntaba si el gas era malo, estaba malo, se podía poner malo,
que tenía un recipiente que probablemente estaba malo el gas, que cuánto tenía, que cuál era la fecha de vencimiento. Sí, de caducidad, si se vencía, digamos. Sí, recordemos que los hidrocarburos, antes de consumirlos nosotros, estuvieron en el suelo millones de años primero, entonces no tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? Ahí en el recipiente, pero sí, el tema del uso, ¿verdad? Entonces cuando yo logro identificar, el señor estaba haciendo algún trabajo en su casa o quería hacer algún trabajo en su casa y entonces por un tema de espacios el señor tenía el recipiente de gas horizontal. Entonces cuando él abría, él estaba como enojado porque dice, es que no me enciende. Lo tenía acostado. Lo tenía acostado y él abría la llave. Y dice, no me enciende, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ya cuando yo logro entender, le digo, no me diga que usted está tratando de usar el cilindro de esa forma. Y me dice, sí. Le digo, ¿usted sabía que el gas licuado de petróleo en un recipiente se almacena, pero él siempre tiene dos fases, una fase líquida y una fase gaseosa? Sobre la fase gaseosa es donde se pone la válvula del recipiente y de ahí se toma. Siempre consumimos gas, ¿verdad?, en estado gaseoso. El 98, 99% de las aplicaciones en el planeta consumen gas en estado gaseoso. Muy pocas consumen gas en estado líquido para algunos procesos. Entonces le hablo desde una plantilla de un solo fuego, ¿verdad?, hasta, piense algo grande en el país, es lo mismo, ¿verdad? Puede ser, los tanques de las esferas de Recope tienen dos fases, una líquida y una gaseosa. Y los industriales, los de industrias, sí, claro, entonces, comercios y casas. Cuando el señor vuelca el cilindro, ¿verdad?, él lo que hace es que pone a nivel de la válvula de salida la fase líquida y no sale fase gaseosa, como es que se consume, sino fase líquida. Al tratar el gas de salir todo lo que quiera por ahí, por ese huequito, ¿verdad?, por supuesto que el gas sale líquido y le flashaba. Dice que le hacía como un vaporcito y él le arrimaba el fósforo y el fósforo y el fósforo y no le encendía. Le digo, gracias a Dios, ¿verdad? Dios es tico. Qué peligro. Qué peligro, no solo él estaba en un lugar. Un residencial. En un lugar y cada vez que él soltaba el gas se vaporiza y empezaba a llenar y el señor tampoco estaba consciente que estaba en un ambiente no solo para incendiarse, sino para explosión. Okay. ¿Verdad? Entonces, sí es importante que las personas conozcan esas características muy pequeñas. Entonces, un recipiente no se debe acostar, nunca, ni vacío ni lleno, aunque usted crea que esté vacío, porque normalmente sí tiene alguito de líquido. Nunca, por ninguna razón, ni al transportarse, ni al almacenarse, y mucho menos al utilizarse. Hacemos una pausa, pero le invitamos a que se quede con nosotros para que siga conociendo detalles del uso seguro del gas LP. Bienvenidos a Casa Citec. Contamos con espacios ideales para la ejecución de sus negocios y formación continua. Capacítese en nuestras aulas, verde y azul. Realice sus reuniones en nuestra sala de sesiones y sala turquesa. Utilice nuestros espacios de coworking en sala coral. Recuerde que si es agremiado Citec, tiene 4 horas semanales gratis para su disfrute. Casa Citec es conocimiento, grandes negocios y productividad. Contáctenos. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Continuamos con nuestra entrevista acerca del gas LP y su uso correcto en Costa Rica.
Bueno, Fernando, qué impactante, ¿verdad? Porque quizá es algo que se le ocurrió, es una ocurrencia que a veces tenemos que nos puede costar la vida a nosotros y a nuestros vecinos. ¿Qué otras formas de uso incorrecto se utilizan o ustedes han escuchado para que, bueno, ya quien está en la casa y tenía el tanque de gas acostado en horizontal, estoy segura que corrió a levantarlo? ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Por ejemplo, don Juan Pablo, muchas veces hemos hablado o se ha hablado de la manguera y todo el mundo habla de la manguera y cuál es la manguera que sí, cuál es la manguera que no. ¿Seguimos usando el dispositivo incorrecto? Bueno, es una pregunta interesante, pero digamos, quien conoce, pues puede ver que cometemos muchos errores, ¿verdad? ¿Por qué cometemos muchos errores? Porque nuestra idiosincrasia nos llevó a que se podía utilizar cierto tipo de manguera y esa manguera era la de jardín, aquella manguera de plástico azul, ¿verdad? Todo el mundo la ponía, con gasitas y con el regulador aquel y todo, ¿verdad? Y en promoción. Y en promoción, ¿verdad? Porque te ofrecían el kit con el plástico así en la ferretería y te decía, tome, aquí está para su tanque. Venían las gasitas, venía la manguerita y venía el regulador para poner en nuestros cilindros. Pero ¿qué pasa? Bueno, hay varias cosas en esos accesorios. El accesorio que se conoce como válvula centroamericana, aunque usted no lo crea, en Estados Unidos está prohibida, ¿verdad? Entonces, bomberos, el Benemérito Cuerpo de Bomberos ha venido insistiendo en pasar al cambio de un tipo de válvula que permite un acople roscado, que se conoce como puntapol. Le dicen puntapol. Bueno, pues tiene una forma cónica y usted prácticamente soca contra la válvula manualmente, ni siquiera ocupa una herramienta y el cilindro se cierra en la parte superior. ¿Qué es lo que pasa? Es mucho menos práctico que esta válvula que hemos usado, ¿verdad? La válvula que le dicen centroamericana, vea usted, hasta particularmente, ¿verdad? Regionalizó. Sí, porque solo nosotros la usamos y a nivel centroamericano, que es lo más interesante, ¿verdad? Entonces, sí, en Costa Rica ha habido un proceso de cambio en esa parte de la válvula del cilindro. Ahora, para poder cambiar esta válvula del cilindro, entonces ya ocupamos un regulador aparte. Cuando hablo regulador, es una válvula que sirve para bajarle la presión al cilindro y poder trabajar con nuestro equipo de cocina. Nosotros no podemos conectar una manguera directa y ponemos el equipo, ¿verdad? Hay que recordar que un tanque está a 90 o 100 libras y el equipo lo que puede ocupar máximo es media libra, ¿verdad? Imagínese usted lo que sería mandarle 90 libras a nuestra plantilla, es decir, es un incendio seguro, ¿verdad? Son llamas, son sopletes, ¿verdad? Lo que tendríamos ahí y tendríamos un fuego indiscutiblemente. La manguera que debe utilizarse va a depender si tenemos cilindros o tenemos tanques también, ¿verdad? Pero en el caso de los cilindros, por lo menos para conectarlos en tubería, podemos utilizar la famosa manguera negra de caucho. La norma lo permite. Sin embargo, para conectar los equipos, si están en tuberías fijas, hay que utilizar conectores metálicos flexibles. Eso es lo que dice la norma. ¿Y cómo es eso? Es un tipo de manguera de acero corrugado con un forro amarillo, que esa es la correcta. ¿Qué es lo que pasa? Por muchos años se instalaron las mangueras negras también para conectar a nuestros equipos. Eso incluye freidoras, plantillas, equipos industriales. Todo el mundo ha utilizado siempre la manguera negra, que igual fue mejorando, porque la manguera negra sí es para gas, pero no es para esa aplicación, ¿verdad? En específico. La manguera negra fue hecha especialmente para mover líquido en cisternas o para trabajar con ciertas operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido que crecer en ese conocimiento. Créame que hace muchos años, inclusive nosotros cuando realizábamos inspecciones, la manguera negra nos parecía correcta, cuando la norma 54, que es la norma que habla para dentro de las viviendas, habla muy claro del conector metálico flexible. Entonces, la manguera negra, ¿dónde se puede utilizar? También la puede utilizar en quemadores Bunsen, o sea, equipo que es portátil, planchadores, o en talleres donde se requiere mover cierto equipo. Ahí usted puede utilizar una manguera negra, pero la manguera, el tipo de conector metálico flexible amarillo, que no es una manguera, tampoco no es un conector barato, es el correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Ha costado que la gente comprenda el proceso de cambio. Pero de poco a poco la gente lo va haciendo, ¿verdad? Nosotros a veces en estas labores que realizamos como profesionales responsables, en revisiones y todo,
lo que hacemos es irle sugiriendo a la persona, bueno, por lo menos vaya cambiando de una en una. ¿Por qué? Porque son muy caras. Es decir, mientras una manguera negra le costaba a usted 3.500 colones, ahí con los acoplecitos y todo, una manguera amarilla vale 35.000, 40.000 colones. Entonces, imagínese usted lo que es pedirle una sodita que ocupa 4, ¿cuánto es esa inversión, verdad? Entonces, digamos que estamos en un proceso en el que ya muchos lo van haciendo o muchos lo han hecho. ¿Por qué? Porque lo vamos exigiendo. Pero nuevamente la realidad país es que no podemos hacer un cambio inmediato porque la gente muchas veces en sus empresitas, en las pymes especialmente, no está en capacidad de pagar todo lo que significa la verdadera seguridad que se requiere desde la normativa NFPA, que es normativa internacional, normativa estadounidense, y no es dirigir el público hacia decirle, no es que no cumplamos, es que esto es un proceso, ¿verdad? Esto es un proceso que lleva sus años y creo que el país ha evolucionado un poquito en eso, sí, bastante, diría yo. Y precisamente los ejemplos que ustedes nos han venido dando corresponden a la normativa, así que les estamos un poco con estos dos profesionales explicando qué dice la ley, qué dice la normativa y cómo tenemos que estar más seguros a través de ejemplos. Y don Fernando, quiero ponerle dos más para que usted me cuente si realmente podemos sentirnos con seguridad o no. Lo primero que quiero consultarle es, antes normalmente nos decían, fíjese que el cilindro no está golpeado o no golpea el cilindro. Quiero saber si realmente existe un respaldo técnico, científico que nos diga que esta no es una buena conducta y también que nos cuente, por ejemplo, yo creo que muchos quienes hemos estado en carretera conduciendo, andando en bicicleta, en motocicleta o en autobús, es muy frecuente que veamos pasar un camión con tanques de gas y pasemos a la par de él sin sentir ningún temor a que eso vaya a explotar. Eso responde a todo este proceso previo de cumplir con normativas. Claro, en el caso de los recipientes, en general, los recipientes cumplen normas, ¿verdad? De fabricación, de inspección, antes de salir de fábrica. Incluso para su transporte, sean nuevos, ya estén almacenados. Y dentro de las cosas que se buscan es, bueno, que integralmente esté bien, que esté sano, que no esté deformado. ¿Por qué? Porque el recipiente no está diseñado para tener irregularidades. Él necesita todo el área, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder evacuar, distensionar la presión conforme el diseño. Entonces, a veces vemos recipientes nosotros le llamamos, como decir, una abolladura o como una pancita. Es correcto. Ahí hay una concentración de esfuerzos. Entonces, que ya no funciona igual. Eso eventualmente, si ese cilindro está muy viejo o está mal atendido o nunca ha entrado ni siquiera a una gasera que lo inspeccionen y además está golpeado y no sabemos el estado, puede pasar algo. El estado de las soldaduras también. Si se golpean, las soldaduras se supone que fue inspeccionada, se hacen radiografías, no a todos los cilindros, sino en spot, que se llama, para chequear todos los procedimientos. Cada vez que recibimos un cilindro, viene con muchísimas personas, y no solo la norma, sino personas que ha inspeccionado, desde el que hizo el acero hasta el que le llevó el recipiente a la gasera. ¿Qué pasa en el país? El tema de la corrosión. Nosotros somos un país que casi siempre estamos de invierno, ¿verdad? En Cartago siempre, ¿verdad? Entonces, hay que estar pendientes de que no haya corrosión. Cuando hay corrosión, el material empieza a debilitarse y, de hecho, la norma cuando dice que hay corrosión, lo que hay que hacer es, si se puede reparar, ¿verdad? Que tiene que inspeccionarlo. Hay toda una norma para reinspección de cilindros y reparación, se repara. Si no, se saca de servicio. Hacemos la siguiente pausa y lo esperamos para que siga tomando nota de estos consejos tan importantes en cuanto al uso de gas LP en nuestras viviendas y comercios. Nos interesa su desarrollo profesional y es por ello que ponemos a su disposición nuestros cursos virtuales, los cuales le ayudarán a mejorar su negocio y estilo de vida.
Bienvenidos a Casa Citec. Contamos con espacios ideales para la ejecución de sus negocios y formación continua. Capacítese en nuestras aulas, verde y azul. Realice sus reuniones en nuestra sala de sesiones y sala turquesa. Utilice nuestros espacios de coworking en sala coral. Recuerde que si es agremiado Citec, tiene 4 horas semanales gratis para su disfrute. Casa Citec es conocimiento, grandes negocios y productividad. Contáctenos. Acompáñenos a la última parte de esta interesante entrevista. Muchas viviendas ya recién diseñadas, recién construidas, pues vienen ya previstas con las instalaciones para el gas. Otras pues no lo tienen, pero para esas personas que no poseen una instalación previa, pero quieren hacerla en su casa o tienen la duda en este momento de, ¿será que lo que tengo está bien hecho? Estoy un poco asustado, tal vez lo hice con una persona conocida que no necesariamente era un profesional. ¿Cuál es la recomendación en este momento de ustedes para esas personas que están en casa y quisieran en este momento hacer una revisión para estar seguros de que efectivamente tienen seguridad en su casa al usar gas? Bueno, tal vez yo para aportar en ese ámbito, a mí me parece importante primero asesorarse siempre con la compañía gasera, es decir, especialmente cuando tenemos cierto tipo de tanques. Normalmente el tema de los cilindros es que usted los va y los compra al supermercado, o los compra en la pulpería que también en la esquina venden. Esas pulperías y todo esto hoy en día también ya está reglamentado, no es que simplemente pueden poner los cilindros ahí, el ministerio en eso también los decretos los han normado. Pero ¿qué pasa? Sigue habiendo poca información, ¿verdad? Entonces, una forma de hacerlo, pues es invitar a un profesional, tal vez accediendo, hay que pagar lógicamente, pero puede ser un monto diferente, diferenciado, y muy manejable, por lo menos para apoyar la labor y instruir adecuadamente a la persona de si la instalación está bien o qué le falta. Hay que recordar también que el INAH está lanzando este programa técnico que me parece que ha venido a remozar un poco también la formación técnica de las personas, porque los técnicos de antes eran pues empíricos la mayoría. Y ahora sí tenemos gente que está saliendo también con esa formación. Entonces ya los técnicos no se atienen a hacer cosas ahí a lo que caiga. ¿Por qué? Porque ellos saben que detrás de eso puede haber un profesional. Entonces la combinación técnico, ingeniero responsable es prácticamente calidad y seguridad. El ingeniero, si es ético, va a estar siempre del lado no de la instalación, va a estar del lado de la inspección, y el técnico va a hacer su instalación. Por eso es muy importante también definir el rol ético de los que nos dedicamos a esto, para saber cuándo somos instaladores y cuándo vendemos una instalación y cuándo somos responsables de la inspección, ¿verdad? Porque no podemos ser juez y parte. Entonces, hay un valor importante. Creo que el Colegio Federado ha hecho un gran esfuerzo en que existan inspectores en este sentido, con adecuada formación, ¿verdad? Que eso es tal vez de las cosas más valiosas que han habido. Sí. Perfecto. Don Fernando, el último minutito también para que usted me le dé un mensaje a quienes están en casa, prestando atención a un tema tan importante porque resulta de tanta cotidianidad para todos. Sí, pienso que lo más importante es esforzarnos un poquito con el tema de la cultura del gas, identificarnos si estamos interesados en consumir, ¿verdad? Pasarnos a gas, que es una muy excelente idea, ¿verdad? A todo nivel. Le ayudamos bastante al país también. Debe asesorarse, buscar medios, pero no buscar amigos. Es que normalmente nosotros buscamos amigos o conocidos, y no, puede ser que un amigo o un conocido pues sea Juan Pablo, qué dicha, pero puede ser que ese mismo señor pues sea el señor que le dije yo que vende los cilindros corroídos, ¿verdad? Entonces, buscar algo serio, ¿verdad? Entonces, por dicha en este tiempo tenemos tantas herramientas en internet, ¿verdad? Como para poder guiarnos. Entrar al colegio le daría a la página del colegio, perdón, una guía del tipo de profesionales o dónde encontrarlos. También bomberos, las mismas gaseras pueden guiar a las personas, ¿verdad? Pero aquí lo ideal es que nos esforcemos por conocer un poquito, que leamos, que sepamos, por ejemplo, ahora que veíamos todo esto de no volcar el cilindro, de no hacerle así, etcétera, hay un montón de cositas de esas que incluso
vienen pegadas en el cilindro, en un sticker, y nosotros no las leemos. ¿Por qué? Porque entre el cilindro, un cilindro, 1 kilo de papas y no sé qué, y le cedemos la responsabilidad a la gasera. Y eso es incorrecto, porque la responsabilidad de mi casa es mía, ¿verdad? Yo soy el que trabajé para construir, o el que tengo que pagarla, si no es mía. Entonces, vale la pena. Cuando nosotros hacemos la instalación eléctrica de la casa, no le decimos a cualquiera que vaya, ¿verdad? Nos la hacen bien, y esos planos tienen que pasar, hay un ingeniero que tiene que firmar. Tal vez no vamos a llegar a ese extremo para hacer una instalación que necesariamente, tal vez es muy chiquita, pero va a llegar el momento donde de ahí alguien va a tener que firmar. Con una asesoría es vital. Es correcto, para que usted tenga la certeza de que su vida, ¿verdad?, y su casa están seguras. Es mucho dinero en su casa, y de ahí pues no queremos que muera nadie, ni se queme nadie. Incalculable. Incalculable, ¿verdad? Ni nadie a unidad de quemados, ni chiquitos, ni nada, para poder solventar, digamos, las condiciones seguras que ya están dadas de por sí. En el país están dadas de por sí desde hace muchísimos años. Nos falta el empuje un poquito del usuario, de nosotros los que consumimos, para interesarnos más y para empezar a cambiar esa mente, ¿verdad? Antes decíamos, bueno, vamos a comprarnos un gato y un ¿cómo se dice? Y un sirope, ¿verdad? Ahí a la pulpería, porque no habían sodas. Un sirope, un gato, y uno seguía el camino. Y ahora, un gatito, era una galleta, sí, para que no me vayan a pensar que es un gato. Ah, sí, un gato es una galletita, un sorbetito. Un gato es una repostería, sí, o una cuña, ¿verdad? Sí, de aquellas, lo más ricas. Y ahora no, tenemos miles de opciones porque todo está a la mano. Es lo mismo, es exactamente igual ya, que si bistro, que si food court, que hoy quiero, ¿cómo lo sabemos? Porque nos hemos interesado. Sí. Es exactamente lo mismo. Deberíamos hacer entonces ahora con gas. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, se nos fue el tiempo muy rápido, pero esperamos que haya sido de mucha utilidad y que en casa hayan podido tomar nota. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Buenas tardes, Jessica. Estamos para servir. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa, y recuerde también que puede acercarse al CITEC o al CEFIA si tiene alguna duda respecto a el uso del gas LP que tiene en su casa o que quiere empezar a utilizar, así que acérquese y consulte siempre con un profesional. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos de hoy en 8. Llegamos al final de nuestro programa. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus consultas o comentarios al correo sinergia@cefia.cr. Les esperamos la próxima semana en Sinergia Cefia, su programa televisivo de las ingenierías y de la arquitectura.